El aire crepita con una sensación de anticipación innegable, casi palpable. Mientras la humanidad colectivamente dirige su mirada hacia el cielo, conteniendo la respiración contra el cosmos como telón de fondo, algo extraordinario se avecina. El 5 de enero de 2025 marca una fecha grabada en el destino, un día en el que Estados Unidos será testigo de un fenómeno celestial tan raro, tan profundo que raya en lo increíble. El Sol, ese firme faro de calidez y vida, el motor mismo de nuestra existencia, quedará momentáneamente velado por las sombras y su radiante rostro oscurecido por la silenciosa danza de la luna. Un escalofrío de asombro y tal vez un atisbo de temor recorrerá la conciencia colectiva mientras la gente reflexiona sobre una pregunta que ha resonado a lo largo de los siglos: ¿podría ser esto un mensaje celestial, una advertencia divina susurrada a los vientos solares, o tal vez algo mucho más siniestro, un presagio de noticias más oscuras que aún están por llegar? A lo largo de la historia registrada, los cielos se han interpretado como un espejo que refleja la voluntad divina. Las estrellas han guiado a los navegantes, las constelaciones han trazado las estaciones y los cometas han inspirado tanto asombro como miedo. Pero cuando el propio Sol, símbolo supremo de poder y constancia, es eclipsado, deliberada y dramáticamente cubierto, ¿qué mensaje profundo se transmite a la humanidad? ¿Podría este eclipse específico, que barre su sombra a lo largo de América del Norte, ser uno de los signos finales e innegables de los últimos días largamente profetizados? ¿O podría ser más bien el presagio, la escalofriante obertura de una serie de acontecimientos cada vez más inquietantes, que presagian un capítulo nuevo y oscuro en nuestra historia humana compartida, un capítulo marcado por la incertidumbre y la agitación? ¿Qué pasa si este espectáculo sobrecogedor es simplemente el preludio, el comienzo silencioso de una narrativa aún mayor y más aterradora, escrita no en las estrellas, sino en el destino evolutivo de nuestro mundo? Quizás la verdadera respuesta no esté en descifrar los códigos celestes grabados en las estrellas distantes, sino más bien en examinar críticamente el mundo que se mueve bajo nuestros pies, en la intrincada red de acciones humanas y eventos globales. En ese fatídico día, el 5 de enero de 2025, una parte importante del cielo de América del Norte experimentará un oscurecimiento etéreo cuando la Luna, en su implacable órbita, oscurezca por completo al Sol en un fascinante eclipse solar total. Desde una perspectiva puramente científica, entendemos que a medida que la Luna atraviesa el disco solar, la luz del Sol se filtrará a través del terreno irregular a lo largo del borde lunar, atravesando los valles del paisaje lunar, montañas imponentes y cráteres antiguos, creando un tapiz de luces y sombras. Este impresionante fenómeno se manifiesta como lo que se conoce como cuentas de Bailey, pequeñas y brillantes perlas de luz nombradas en honor al astrónomo británico Francis Bailey, quien las describió y popularizó meticulosamente en 1836. Sin embargo, los registros históricos sugieren que Bailey puede no haber sido el primero en documentar meticulosamente estas gemas celestiales. Edmund Halley, el estimado astrónomo conocido por su trabajo innovador sobre los cometas, observó este mismo suceso durante un eclipse solar el 3 de mayo de 1715, y con notable precisión, identificó correctamente la causa subyacente del fenómeno. El 5 de enero de 2025, asegúrese absolutamente de mirar al cielo y observe con gran expectación la aparición fugaz de las cuentas de Bailey, esos efímeros puntos de luz que danzan justo antes de que la Luna oscurezca por completo la cara radiante del Sol. Y nuevamente a medida que el disco lunar comienza gradualmente su viaje celestial alejándose del disco solar. Además del espectáculo, otra visión extraordinaria podría acompañar a las cuentas de Bailey, un fenómeno conocido como efecto anillo de diamantes. Esta impresionante exhibición ocurre apenas momentos antes de que la Luna alcance su totalidad, envolviendo completamente al Sol. Los últimos rayos de Sol, que luchan por penetrar la superficie rugosa e irregular de la Luna, crean un anillo de luz brillante y reluciente, puntuado por un deslumbrante punto de brillo. Durante el eclipse de 2025, los observadores particularmente afortunados pueden incluso tener la rara oportunidad de presenciar un efecto de doble anillo de diamantes, donde dos puntos distintos de luz solar lo atraviesan, creando una imagen de belleza y maravilla incomparables. Un eclipse solar total es un evento inherentemente raro y precioso en el gran tapiz de sucesos celestiales. La última vez que un eclipse solar total atravesó el continente norteamericano fue apenas 7 años antes. Además, desde la fundación de los Estados Unidos de América en 1776, solo 8 eclipses solares totales han adornado sus cielos. El próximo evento de este tipo no se materializará hasta el año 2044, dentro de 2 décadas completas. ¿Seguiremos habitando este planeta y siendo testigos de sus maravillas celestiales?
O un apocalipsis profético, un evento cataclísmico de escala inimaginable, golpeará la Tierra antes de esa fecha, alterando para siempre el curso de la historia humana y dejándonos meras notas a pie de página en el registro cósmico. Muchas personas reflexivas perciben este eclipse que se avecina como una oportunidad única para que los estadounidenses realicen una profunda introspección y reflexionen cuidadosa y críticamente sobre el estado actual de la nación, particularmente en relación con las cuestiones sociales apremiantes y a menudo divisivas que definen nuestros tiempos. Algunos argumentan con pasión que Estados Unidos se ha ido alejando gradualmente de las eternas enseñanzas de la fe, y que ahora los marcos legales protegen activamente comportamientos y prácticas que están en marcada contradicción con los principios divinos. Otros creen firmemente que el eclipse sirve como un cumplimiento directo e inequívoco de la profecía bíblica, citando las señales del sol, la luna y las estrellas, así como la creciente angustia y malestar entre las naciones del mundo. De hecho, acontecimientos de tal magnitud se están desarrollando en todo el mundo con una frecuencia e intensidad cada vez mayores, lo que lleva a muchos a concluir que este momento crucial parece innegablemente profético y conlleva un peso de importancia que no puede descartarse fácilmente. A diferencia del eclipse solar total de 2017, el espectáculo celestial de 2025 promete ser un evento aún más extraordinario, con no solo 2, sino 3 cuerpos celestes, el Sol, la Luna y un cometa conocido coloquialmente como el cometa del diablo. Esta alineación rara y potencialmente significativa puede, según algunas interpretaciones, cumplir una profecía específica mencionada por Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Los titulares recientes, llenos de historias de malestar global, calamidades ambientales e inestabilidad económica, también hacen eco inquietantemente de eventos previstos en el libro del Apocalipsis, lo que lleva a un número creciente de personas a creer que las señales del fin de los tiempos no solo están presentes, sino que se están acelerando rápidamente, lanzándonos hacia un futuro desconocido. El llamado Gran Reinicio, una iniciativa ambiciosa y potencialmente controvertida, puede precipitar un colapso económico global, desencadenando una reorganización radical del orden mundial. El término Gran Reinicio fue introducido de manera destacada en 2020 por Klaus Schwab, el influyente fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, en respuesta directa a los desafíos sin precedentes que plantea la pandemia de COVID-19. Esta audaz iniciativa ha provocado fervientes conversaciones sobre las prácticas bancarias globales, el papel de los sistemas bancarios centrales y el posible surgimiento de una moneda mundial unificada, alimentando la especulación sobre un movimiento calculado y deliberado hacia un gobierno mundial único. El gran reinicio propuesto, tal como lo imaginan algunos, parece alinearse siniestramente con las advertencias proféticas esbozadas en Apocalipsis 13, preparando efectivamente el escenario para el desarrollo del fin de los tiempos, un periodo en el que un líder mundial carismático, el Anticristo, ascenderá al poder, hábilmente acompañado por un falso profeta engañoso, para ejercer un control incomparable sobre las poblaciones del mundo mediante la manipulación de recursos esenciales como alimentos, agua y medicinas. Muchos observadores creen ahora que las bases para este siniestro escenario futuro ya se están sentando activamente, ladrillo a ladrillo, dentro del panorama global. Algunos expertos sugieren con cautela que la élite mundial está aprovechando estratégicamente las preocupaciones en torno al cambio climático como una potente herramienta para avanzar en su agenda, presionan. O por un orden mundial unificado como componente integral del gran reinicio. Esta visión global promueve prácticas ambientalmente conscientes, como amplias iniciativas de reciclaje, la adopción generalizada de vehículos eléctricos, la construcción de viviendas más pequeñas y más sostenibles e incluso la controvertida promoción de los insectos como fuente de alimento sostenible, todo ello supuestamente destinado a reducir drásticamente la huella de carbono. Para algunos, estas prácticas aparentemente inocuas han adquirido un fervor casi religioso, reemplazando efectivamente las creencias religiosas tradicionales con una ideología verde generalizada que, en última instancia, coloca a un dictador global en una posición de autoridad sin precedentes, responsable de dictar las políticas y prácticas ambientales de todo el mundo. ¿Podría ser que Dios, en su infinita sabiduría, esté intentando seriamente comunicarse con la humanidad a través de estos monumentales eventos globales y las profundas señales celestiales que marcan los cielos? Incluso los individuos que típicamente descartan la profecía bíblica o la escatología como teorías marginales ahora se ven obligados a tomar nota del eclipse solar total que se acerca, reflexionando seriamente sobre su significado más profundo y su significado potencial. Algunos se preguntan si marca el tan esperado comienzo de un evento especial y transformador, mientras que otros lo ven simplemente como otro signo entre muchos, una pieza del rompecabezas de un gran diseño cósmico.
Si bien el día u hora precisos de los acontecimientos finales puede seguir siendo un misterio, el hecho innegable sigue siendo que el fin de los tiempos se está acercando innegablemente y su presencia se vuelve cada vez más palpable en nuestra vida diaria. Sería innegablemente imprudente intentar predecir una línea de tiempo o una fecha específica, pero ciertamente podemos reconocer la multitud de señales que apuntan hacia este futuro, que se desarrollan ante nuestros propios ojos. Esta no es una línea de tiempo rígida, grabada en piedra, sino más bien una constelación de señales sutiles que sirven como guías, iluminando nuestro camino mientras navegamos por las complejidades del presente y nos preparamos para las incertidumbres del futuro. Si el eclipse solar total del 5 de enero de 2025 resulta en última instancia no ser más que un suceso físico fascinante, desprovisto de cualquier fenómeno apocalíptico manifiesto, todavía sería prematuro descartar por completo su posible significado. Todavía podría servir como acto de apertura, el catalizador inicial de acontecimientos que aún están por desarrollarse. A lo largo de la historia, Dios se ha abstenido sistemáticamente de revelar explícitamente el día preciso de su regreso, ni ha proporcionado una lista amplia y exhaustiva de las señales específicas que invariablemente precederán al fin. Todo lo que Él ha proporcionado son sugerencias sutiles, susurros en el viento cósmico, que nos invitan a discernir los patrones y conectar los puntos. Por lo tanto, el eclipse del 5 de enero de 2025 probablemente sea solo el comienzo, la primera pincelada en un lienzo más amplio de eventos que aún no se han revelado por completo. Entonces, aparte del breve pero dramático oscurecimiento del Sol, ¿qué más podríamos esperar razonablemente mientras el mundo continúa su inexorable viaje hacia el futuro? Profundicemos en el enigmático reino de las profecías de Edgar Cayce, explorando las visiones y predicciones de un hombre que cautivó al mundo con sus extraordinarias habilidades. Edgar Cayce, a menudo venerado como el profeta durmiente de Estados Unidos, alcanzó fama y notoriedad generalizadas por ofrecer más de 14.000 lecturas meticulosamente documentadas a una amplia gama de personas, incluidas figuras destacadas como el visionario inventor Thomas Edison y la icónica actriz Marilyn Monroe. Predijo con confianza una amplia gama de acontecimientos, que van desde el tan esperado redescubrimiento del continente perdido de la Atlántida hasta el devastador estallido de la Segunda Guerra Mundial. Su título más duradero, El profeta durmiente, surgió de su capacidad única para entrar voluntariamente en un estado similar a un trance autoinducido, emergiendo con detalles notablemente vívidos y observaciones profundas sobre el mundo que lo rodea. Con el tiempo, sus sesiones de trance evolucionaron más allá de la mera observación, abarcando la asombrosa capacidad de diagnosticar enfermedades con precisión y brindar consejos curativos detallados y, a menudo, poco convencionales, todo ello manteniendo este estado alterado de conciencia. Curiosamente, Cayce también hizo varias predicciones convincentes específicamente para el año 2025, predicciones que pueden estar a punto de hacerse realidad en los próximos años. Si bien muchos escépticos y detractores descartan fácilmente sus profecías como divagaciones fantasiosas de un charlatán talentoso, algunos de sus ardientes seguidores señalan firmemente predicciones pasadas que, contra todo pronóstico, se han cumplido, ofreciendo un rayo de esperanza de que el futuro, a pesar de sus incertidumbres inherentes, no está enteramente predeterminado, sino que sigue sujeto a la intrincada interacción de la acción humana y la intervención divina. De todas las profecías que se han pronunciado a lo largo de la vasta extensión de la historia humana, ninguna tiene mayor significado más profundo o implicaciones más profundas que el prometido regreso de Cristo, el Mesías. Hoy, 2000 años después de su última aparición en la Tierra, seguimos esperando fervientemente su segunda venida, su regreso triunfal para iniciar una era de paz y justicia. Se han sugerido varias fechas y horas para este evento trascendental, incluida la fecha del eclipse solar del 5 de enero de 2025, pero hasta ahora ninguna de estas predicciones específicas se ha cumplido. Quizás, sin embargo, este eclipse en particular no sea la culminación, sino simplemente el comienzo, una señal celestial que apunta hacia el desarrollo de una serie de eventos más grandes y complejos. Las profecías de Edgar Cayce, a menudo pasadas por alto o descartadas como meras especulaciones, pueden en realidad contener la clave para desentrañar los misterios de lo que nos espera, ofreciendo un vistazo al desarrollo de acontecimientos futuros. En sus lecturas profundamente personales y a menudo crípticas, Cayce hablaba con frecuencia de la vida de Jesús, incluidos los enigmáticos años perdidos que no se mencionan explícitamente en los evangelios canónicos de la Biblia. También aludió al eventual regreso de Cristo, afirmando con inquebrantable convicción, el día del Señor está cerca, como fue prometido por los profetas y los sabios de la antigüedad. El tiempo y la hora se están cumpliendo, y pronto aparecerá nuevamente en la tierra aquel por quien muchos serán llamados para encontrarse con los que preparan el camino para su regreso.
Case creía firmemente en el regreso definitivo de Dios y previó ciertas señales reveladoras, incluida la aparición de un eclipse solar sobre suelo estadounidense, como precursores de este trascendental acontecimiento. Entonces, ¿qué sigue exactamente en este drama que se desarrolla? Ahora, dirijamos nuestra atención a los primeros años de vida del enigmático profeta durmiente y exploremos el momento crucial en el que sus extraordinarias habilidades se revelaron por primera vez al mundo, alterando para siempre la trayectoria de su vida y encaminándolo hacia el renombre profético. Los talentos incipientes de Case se hicieron evidentes durante su infancia formativa, un periodo marcado por frecuentes e intensas interacciones con seres sobrenaturales, incluidos pequeños esquivos y la presencia espectral de su difunto abuelo. Creía sinceramente que, con un esfuerzo concentrado y una dedicación inquebrantable, podría perforar el velo entre los mundos y ver a través de estos espíritus etéreos. En 1889, Case, de 12 años, relató un profundo encuentro con una mujer alada radiante que prometió solemnemente responder a sus fervientes oraciones, un momento que moldearía para siempre su comprensión del reino espiritual. Con tantos seres de otro mundo aparentemente girando a su alrededor, no sorprende que Case tuviera dificultades académicas, particularmente cuando se trataba de dominar las complejidades del trabajo escolar. Después de recibir una calificación particularmente pésima en ortografía, el pragmático padre de Case, decidido a ayudar a su hijo en apuros, decidió ponerlo a prueba una vez más. Esa noche, cada vez más frustrado por las persistentes dificultades de su hijo, Case recordó vívidamente haber escuchado la voz etérea de la mujer alada, quien tranquilamente le indicó que descansara, asegurándole que lo ayudarían en sus esfuerzos académicos. Después de pedirle seriamente a su escéptico padre una breve siesta, Case obedientemente apoyó la cabeza directamente sobre su libro de ortografía y rápidamente se quedó dormido, sucumbiendo al abrazo del sueño. Cuando el padre de Case lo despertó suavemente de su tranquila siesta, el joven recordó instintivamente el libro que había estado descansando debajo de su cabeza, una experiencia que alteraría para siempre el curso de su vida. Su padre, inicialmente dudoso y algo perplejo, quedó completamente asombrado al descubrir que Case aparentemente había memorizado sin esfuerzo cada página del libro, absorbiendo su contenido con una facilidad casi sobrenatural. Case continuó diligentemente esta notable práctica con otros libros de texto, absorbiendo sistemáticamente su contenido durante sus periodos de sueño, y en 1892, su asombrado maestro lo declaró el mejor estudiante indiscutible de toda la clase, un testimonio de sus nuevas habilidades. Cuando ella le preguntó cautelosamente acerca de su repentina y dramática mejora académica, él simplemente le explicó que había estado durmiendo encima de sus libros. Cada vez que lo hacía, despertaba con un recuerdo perfecto y completo de todo el material, como si lo hubiera descargado directamente en su memoria. Así comenzó realmente la cautivadora historia del profeta durmiente, tejiendo un tapiz de misterio e intriga. A medida que el tiempo avanzaba implacablemente, la capacidad inicial de Casey para memorizar libros sin esfuerzo mientras dormía finalmente fue eclipsada por un don aún más notable y profundamente impactante: la asombrosa capacidad de diagnosticar con precisión afecciones médicas complejas y ofrecer recomendaciones de tratamiento esclarecedoras mientras estaba inmerso en un trance similar al sueño. Su práctica médica verdaderamente clarividente comenzó de manera un tanto fortuita después de sufrir una importante lesión en la columna durante un juego escolar aparentemente inofensivo, un incidente que inesperadamente desbloquearía su potencial oculto. Actuando de manera extraña y exhibiendo comportamientos inusuales después de la lesión, sus preocupados padres decidieron permitirle descansar y recuperarse, con la esperanza de que dormir aliviaría su angustia. Para su profunda sorpresa y asombro, mientras dormía profundamente, comenzó a hablar en voz alta mientras dormía, diagnosticando con precisión su propia lesión y ofreciendo remedios detallados y sorprendentemente efectivos. Después de seguir diligentemente los consejos de su hijo sobre el sueño, la condición de Casey mejoró de manera demostrable, lo que valida la naturaleza extraordinaria de sus habilidades. Pronto, los medios de comunicación, siempre ansiosos por captar la atención del público, comenzaron a retratar a Casey como un hombre sin educación y sin pretensiones que inexplicablemente se transformó en un médico informado y perspicaz mientras se encontraba en un estado hipnótico, una narrativa que contribuyó a la mística que lo rodeaba. Describieron vívidamente cómo rutinariamente se quitaba el abrigo, el cuello y la corbata, preparándose meticulosamente para su trance, se acostaba cómodamente, cerraba los ojos con intención deliberada y luego emitía un suspiro profundo y resonante, señalando el comienzo de su extraordinario proceso. En apenas unos momentos, sus ojos se abrían, revelando una cualidad soñadora y algo distante, parecida a un trance,
y comenzaba a recitar diagnósticos detallados, tratamientos específicos e incluso profecías sorprendentes, cautivando al público con sus habilidades incomparables. El enigmático legado de Edgar Cayce, predicciones y profecías. A lo largo de su extraordinaria vida, Edgar Cayce, a menudo apodado el profeta durmiente, realizó más de 14.000 lecturas, profundizando en un amplio espectro de temas que iban desde la salud y la historia hasta acontecimientos futuros. Thomas Sugru, su estimado biógrafo, destacó las numerosas personas en todo Estados Unidos que estaban dispuestas a dar fe de la exactitud de los conocimientos diagnósticos de Cayce y la eficacia de los tratamientos sugeridos. Si bien los escépticos podrían clasificar estos testimonios como anecdóticos en lugar de validados científicamente, es convincente señalar que las recomendaciones de salud de Cayce de las décadas de 1920 y 1930 se alinean notablemente con muchos de los estándares de salud establecidos en la actualidad. Su receta para una vida larga y saludable, que aboga por un sueño adecuado, el uso de aceite de oliva para cocinar, el ejercicio regular y el mantenimiento de una hidratación adecuada, subraya una sabiduría temporal que trasciende generaciones. Una de las profecías más intrigantes y debatidas de Cayce se centra en el año 2025. Previó un importante cambio de polos magnéticos, un evento que creía que desencadenaría años de inestabilidad económica dentro de los Estados Unidos y a nivel mundial. Además, predijo alteraciones sustanciales en la corriente del Golfo, una corriente oceánica crítica, que provocaría el derretimiento de los casquetes polares, el consiguiente aumento del nivel global del mar y una transformación radical de los patrones climáticos en todo el mundo. El espectro del cambio climático, con sus efectos ya palpables, sigue cobrando gran importancia, lo que subraya la urgencia de tomar medidas inmediatas y decisivas para mitigar el calentamiento global y adaptarse a los cambios que ya irrevocablemente se han puesto en marcha. Más allá del ámbito ambiental, Cayce también imaginó un realineamiento geopolítico para 2025, donde las naciones occidentales, incluido Estados Unidos, renunciarían a sus posiciones como superpotencias mundiales dominantes. Predijo un cambio en el equilibrio de poder global hacia el este. Si bien las naciones específicas que Cayce previó que alcanzarían prominencia, ya sea Rusia, China, India o Israel, siguen abiertas a interpretación, el mensaje central sigue siendo claro: Estados Unidos ya no mantendría su papel líder e indiscutible en el escenario mundial. Sin embargo, más allá de estas transiciones políticas y sociales, Cayce también describió el año 2025 como el comienzo de una nueva era, una época de profundo despertar espiritual y paz generalizada. Imaginó a la humanidad alcanzando una mayor conciencia espiritual, desbloqueando habilidades psíquicas latentes como la clarividencia y la precognición. Sugirió que importantes acontecimientos globales que ocurrirían alrededor de 2025 actuarían como presagios, señalando la inminente llegada de esta nueva era transformadora. Profetizó avances revolucionarios en medicina, descubrimientos científicos que cambiarían paradigmas y avances que alterarían el mundo y que colectivamente elevarían la conciencia de la humanidad y marcarían el comienzo de una nueva era de comprensión. Muchos observadores ven ahora los florecientes avances en campos como la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada y la computación cuántica como posibles pasos hacia el cumplimiento de esta visión ambiciosa y optimista. Cayce creía firmemente que este floreciente conocimiento espiritual se difundiría rápidamente, capacitando a las personas para desbloquear una comprensión más profunda de los profundos misterios de la vida. Conceptos como la reencarnación, la telepatía, la interconexión de todas las cosas, unidad universal, y la evolución del alma ganarían una aceptación e integración mucho más amplia en el pensamiento dominante. Presentó el año 2025 como un punto de inflexión fundamental en la historia de la humanidad, una coyuntura crítica en la que la humanidad se enfrentaría a una difícil elección entre acciones egoístas y la iluminación, y las decisiones tomadas durante este periodo proyectarían una larga sombra y darían forma al futuro de los siglos venideros. Sin embargo, Cayce también emitió duras advertencias sobre eventos futuros que podrían cambiar fundamentalmente la vida en la Tierra, algunos de los cuales fueron profundamente inquietantes. Una de sus predicciones más alarmantes involucró la posibilidad de que se produjera una invasión extraterrestre en 2025. Previó que seres extraterrestres originarios del sistema solar Albrón, ubicado dentro de la constelación de Tauro, harían contacto con la Tierra durante ese año. Advirtió que si la conciencia colectiva de la humanidad no hubiera evolucionado lo suficiente hacia un estado espiritual superior, estos seres podrían representar una amenaza significativa para nuestra existencia. Esta predicción ha alimentado la especulación, y algunos creen que estos extraterrestres pueden haber estado interactuando sutilmente con la humanidad en secreto durante siglos, y que 2025 podría marcar el año en que se rebelen a escala global, potencialmente con consecuencias devastadoras e imprevistas.
Independientemente de la creencia que uno tenga en los encuentros extraterrestres, las advertencias de Case apuntan innegablemente a la influencia potencial de fuerzas cósmicas más grandes, quizás actualmente insondables, en juego. Curiosamente, el renombrado clarividente búlgaro Baba Vanga ofreció predicciones similares sobre el estado del mundo en los próximos años. Otra de las profecías más alarmantes de Case se centró en el cambio de los polos magnéticos de la Tierra en 2025. Predijo que este dramático cambio polar provocaría graves perturbaciones en los sistemas climáticos globales, lo que llevaría a un aumento en la frecuencia e intensidad de los desastres naturales en todo el mundo. A medida que los polos magnéticos cambiaran, alteraría las corrientes de viento y océano, alterando fundamentalmente el delicado equilibrio climático de la Tierra. Case previó que algunas masas de tierra emergerían del mar, mientras que otras quedarían sumergidas, remodelando drásticamente la geografía del mundo tal como la conocemos. También predijo un aumento significativo de terremotos y erupciones volcánicas a medida que la corteza terrestre se adaptara a estos profundos cambios. Algunos defensores de esta teoría sugieren que es posible que ya se esté produciendo sutilmente un cambio de polos, señalando la creciente frecuencia de desastres naturales graves y fenómenos meteorológicos extremos como señales de alerta temprana de este proceso transformador. Si bien los científicos reconocen el hecho histórico de que los polos magnéticos se desplazan e incluso se han invertido por completo en vastas escalas de tiempo geológicas, la mayoría de los expertos sostienen actualmente que una inversión completa y rápida en 2025 es muy improbable. Sostienen que tal evento probablemente se desarrollaría gradualmente a lo largo de siglos, en lugar de ocurrir abruptamente en un solo año. Un vistazo al pasado, predicciones cumplidas. Más allá de sus conocimientos médicos inducidos por el sueño, Edgar Case hizo un número notable de predicciones, algunas de las cuales posteriormente demostraron ser inquietantemente precisas, dando más credibilidad a sus supuestas habilidades. Si bien algunos de sus pronósticos siguen abiertos a diversas interpretaciones, otros han demostrado ser notablemente proféticos y específicos. Por ejemplo, predijo con precisión la catastrófica caída del mercado de valores de 1929, ofreciendo dos pronósticos separados sobre el evento, uno en febrero de 1925 y nuevamente en marzo de 1929, pocos meses antes del dramático colapso del mercado. En 1935, previó la trayectoria de la Segunda Guerra Mundial, prediciendo con precisión una alianza sin precedentes entre Alemania, Austria y Japón, una alianza formidable que no se establecería formalmente hasta la firma del Pacto Tripartito en 1940. Case también emitió advertencias sobre el surgimiento de grupos militaristas y la amenaza inminente de un conflicto global. Otras predicciones notables atribuidas a Case incluyen el futuro uso generalizado de la sangre como herramienta de diagnóstico en medicina, el descubrimiento científico de los fenómenos meteorológicos de El Niño y la Niña y la consolidación de empresas de comunicación independientes en un sistema más coordinado y estructurado, presagiando el panorama moderno de las telecomunicaciones. También proporcionó información sorprendentemente detallada sobre los rollos del Mar Muerto y sus creadores, los esenios, mucho antes de su descubrimiento real en 1947. Además, 2 años después de su muerte, Case predijo el redescubrimiento de la legendaria ciudad perdida de la Atlántida cerca de Bimini a finales de los años 1960. En 1968, se descubrió una intrigante formación rocosa submarina frente a la costa de la isla Bimini del Norte, que algunos creen que es la entrada a la antigua ciudad sumergida. Si bien sigue existiendo un debate en curso dentro de la comunidad científica sobre si esta formación es un suceso geológico natural o una estructura creada por el hombre, su descubrimiento, no obstante, añade una capa de credibilidad a las ideas proféticas más amplias de Case. El poder de la conciencia colectiva y la configuración del futuro. Si los acontecimientos continúan desarrollándose de acuerdo con las predicciones de Case, su previsión se extenderá a lo largo de décadas, con predicciones que se desarrollarán a lo largo de las décadas de 1940, 1950, 1960, 1970, 1980 y más allá. Los esfuerzos espirituales, la energía colectiva, las oraciones fervientes, las meditaciones curativas y el trabajo interior emprendidos por los individuos a lo largo de sus propios procesos de crecimiento espiritual han alterado sin duda los resultados potenciales de muchas de las predicciones de Edgar Case. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos concertados de muchos para cambiar las trayectorias proyectadas, es importante reconocer que no todas las fuerzas causales que podrían haber conducido a estos eventos se han transformado o curado por completo.
nuestros esfuerzos colectivos y la energía positiva que hemos infundido en la Tierra no han sanado por completo las energías negativas que se estaban acumulando, ni han absorbido o mitigado completamente la energía kármica destructiva que, bajo diferentes circunstancias, podría haberse manifestado en la Tierra. Por ejemplo, Edgar Cayce predijo específicamente que la ciudad de Nueva York experimentaría un terremoto físico devastador causado por fallas subyacentes debajo de la ciudad. Sin embargo, debido al importante esfuerzo espiritual, la energía curativa y la mayor presencia de personas con mentalidad espiritual en los años transcurridos desde que Cayce hizo esta predicción, la energía kármica subyacente que habría llevado a tal terremoto se ha reducido significativamente. Lo que se habría manifestado como un desastre físico ha adquirido en cambio una forma más figurativa o simbólica. La catástrofe metafórica que ocurrió fue de hecho un evento devastador para la gente de Nueva York, Estados Unidos, en muchos sentidos, el mundo entero, resaltando el poder de la conciencia colectiva para mitigar resultados potencialmente desastrosos. Aunque Cayce predijo un terremoto, su visión se basó en la suposición de que no se produciría ningún despertar espiritual significativo en los Estados Unidos ni en el mundo. Sus predicciones se basaron en lo que percibió en ese momento, suponiendo que la humanidad continuaría su camino anterior sin cambios sustanciales en el comportamiento o el pensamiento. Sus pronósticos eran esencialmente una lectura psíquica del curso proyectado de esa línea de tiempo específica, que conduciría a la manifestación de la energía kármica acumulada en el mundo. Sin embargo, debido a que desde entonces se han realizado importantes esfuerzos de crecimiento espiritual, la manifestación posterior de la energía kármica se ha alterado, reduciendo significativamente sus efectos potencialmente destructivos en la Tierra. Si no se hubieran hecho estos esfuerzos positivos, y si todo hubiera permanecido sin cambios, sus predicciones probablemente se habrían cumplido mucho más fielmente a como las imaginó inicialmente. Este principio también es evidente en la Biblia, donde se advirtió a las comunidades sobre una destrucción inminente y sus respuestas a estas advertencias posteriormente evitaron esos resultados. Este concepto se refleja claramente en el libro de Jonás, donde la ciudad de Nínive se arrepiente y se salva, así como en la visita del ángel a Abraham antes de la prevista destrucción de Sodoma y Gomorra. Si la presencia de tan solo 10 personas justas puede salvar una ciudad entera, imagínese lo que un número mucho mayor podría lograr mientras esperamos colectivamente una transformación futura. Hay numerosos signos que sugieren que esta transformación se acerca, y los fenómenos astronómicos actuales podrían ser solo los primeros presagios de las sorpresas que están por venir. El mismo Jesús dijo: «Ese día u hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre». Por lo tanto, debemos ser cautelosos con cualquiera que afirme saber la hora o fecha exacta de un evento futuro. Además, qué tan cerca estamos de la llamada segunda venida es inherentemente una cuestión de perspectiva e interpretación individual. Jesús mencionó que vendría pronto, hace aproximadamente 2000 años. Ya voy, vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Sin embargo, su regreso no se ha producido en la forma que muchos esperaban tradicionalmente. Lo que sí sabemos es que sin duda estamos más cerca ahora que cuando se pronunciaron estas palabras por primera vez. Sí proporcionó una pista vital, afirmando que su regreso ocurriría cuando el mensaje de su evangelio llegue a todas las naciones de la tierra. Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero cuidad de no alarmaros. Estas cosas deben suceder, pero el fin aún está por llegar. En última instancia, creo que Jesús nos animaría a no fijarnos demasiado en el momento preciso de su regreso, aunque es una preocupación legítima sobre la que deberíamos reflexionar ocasionalmente, algo que personalmente considero valioso. En cambio, nos instaría a centrarnos en alinearnos con Él y cultivar una relación personal más profunda. Jesús viajó por ciudades y aldeas, enseñando y ministrando mientras se dirigía a Jerusalén. Cuando alguien le preguntó: «Señor, ¿se salvarán solo unos pocos?», Él respondió: «Hagan todo lo posible por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos intentarán entrar y no podrán». Necesitamos leer la Biblia con diligencia, aplicar activamente sus enseñanzas en nuestras vidas, nutrir nuestra fe, orar, buscar la presencia de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y abrazar el bautismo para el perdón de esos pecados. Que Dios te bendiga, independientemente de si abrazas creencias en habilidades psíquicas y profecías, o si sigues siendo un observador escéptico. El año 2025 promete ser un año lleno de potencial y fascinación. Como mínimo, hay algunas predicciones realmente notables a las que debemos prestar atención en los próximos años.
Observaremos señales de lo que vendrá después del reciente eclipse solar que despertó tanta atención en Estados Unidos y el mundo. ¿Cuánto tiempo queda realmente antes del regreso del Señor, como quiera que uno elija interpretarlo? ¿Y está la gente genuinamente preparada para su llegada, cualquiera que sea la forma que ésta adopte? Solo el paso del tiempo revelará las respuestas a estas preguntas fundamentales. A medida que descendía el ocaso de la vida de San Padre Pío, un profundo silencio se apoderó de quienes lo atendían. Sus palabras, pronunciadas con una fuerza cada vez menor, resonaron con una seriedad de otro mundo, sacudiendo los corazones con una reverencia generalmente reservada para los momentos sagrados. ¿Podrían estas declaraciones finales haber sido simplemente una despedida, un suave adiós al reino terrenal? ¿O podrían haber tenido un significado más profundo, una sutil premonición de los tumultuosos tiempos venideros, un vistazo detrás del velo a los misterios del fin de los tiempos que se acerca? El Padre Pío, una figura venerada por llevar los estigmas, esas heridas sagradas que reflejan la pasión de Cristo, soportó sufrimientos inimaginables a lo largo de su vida con una serenidad casi desconcertante. Su fuerza silenciosa, nacida de una fe inquebrantable en Jesucristo, lo sostuvo a través de pruebas que habrían destrozado a las almas más humildes. Incluso cuando la muerte proyectaba su larga sombra en el otoño de 1968, una sensación palpable de algo extraordinario llenaba el aire a su alrededor. A pesar del deterioro de su salud y de los estragos de una enfermedad debilitante que lentamente consumió su forma física, el Padre Pío se mantuvo firme en su sagrada misión. Continuó escuchando confesiones, ofreciendo consuelo y absolución a los fieles, y sus labios se movían incesantemente en ferviente oración, incluso cuando sus fuerzas menguaban. Sin embargo, sus más cercanos, los hermanos capuchinos que compartían su vida cotidiana, sintieron que su espíritu se preparaba para un viaje mucho más allá de los confines de este mundo, algo que trascendía la comprensión humana. Había una anticipación, una tranquila expectativa de lo divino. Noche tras noche, el Padre Pío se despedía de sus compañeros capuchinos, un sombrío ritual de despedida que reconocía la incertidumbre del amanecer. Humildemente les pidió que encomendaran su alma a Dios, sin saber si despertaría con el sol naciente. En medio de estas despedidas, surgió una petición, a la vez profundamente conmovedora y sutilmente escalofriante. Meses antes de su partida terrenal, el Padre Pío pidió que se colocara junto a su cama una estatua de San José, el santo patrón de una muerte pacífica. Cada día, con una reverencia nacida de una fe profunda, se detenía ante la imagen, moviendo sus labios en oración silenciosa, suplicando un fallecimiento sereno y bendito. ¿Qué profundas ideas se le concedieron en esos últimos y frágiles momentos? ¿Qué entendió el Padre Pío, un hombre íntimamente familiarizado con lo divino, acerca de los misterios que se encuentran más allá de nuestro alcance mortal? ¿Estaba al tanto de secretos aún ocultos a nuestro entendimiento? Si alguna vez se sintió conmovido por el legado indeleble del Padre Pío, sintió la atracción magnética de su profunda influencia o sintió el enigmático misterio que envolvió su vida, entonces lo que estamos a punto de descubrir puede dejarlo sin aliento y asombrado. Embárcate en un viaje hacia el corazón de la fe. Únase a nosotros mientras profundizamos en el significado más profundo de los extraordinarios últimos días del Padre Pío y exploramos los poderosos mensajes que pudo habernos dejado a todos, mensajes que continúan resonando a través de los siglos. En las semanas que precedieron a su fallecimiento, la atmósfera dentro del monasterio de Nuestra Señora de Gracia, el santuario que había albergado al Padre Pío durante tanto tiempo, experimentó una transformación que solo podría describirse como profunda. Los salones sagrados, las habitaciones sencillas donde los hermanos encontraban respiro y las áreas comunes donde se reunían en compañerismo estaban envueltos en un silencio casi palpable, un silencio místico que se posaba como una suave manta sobre el monasterio. En aquel momento, pocos sospechaban que el viaje terrenal del Padre Pío estaba llegando a su fin. Sin embargo, al sentir que se acercaba su hora final, el Padre Pío se dedicó con mayor intensidad aún a la práctica sagrada de la oración. Toda su vida había sido moldeada y moldeada por la oración, desde los susurros solitarios que aprendió cuando era niño en Pietrelcina, hasta la sentida repetición del Padre Nuestro que llenó sus últimas horas. Plenamente consciente de que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, recurrió a la oración en momentos de tentación, durante fugaces destellos de alegría e incluso cuando se enfrentó al peso aplastante de dificultades insoportables. Su fe inquebrantable aseguró que, incluso cuando la enfermedad asolaba su cuerpo, sus oraciones siguieran siendo una comunión constante e ininterrumpida con lo divino. Para el Padre Pío, Dios estaba presente en cada faceta de su existencia, y esa presencia era sostenida y nutrida por el poder siempre presente de la oración.
En muchos sentidos, el Padre Pío había estado preparado durante mucho tiempo, su alma anhelaba el momento en que pudiera deshacerse de su forma terrenal y regresar a su hogar eterno, para reunirse con Dios en la bienaventuranza eterna. En una sentida carta escrita al Padre Agostino, su confidente espiritual, confesó: «Vivir aquí es una carga para mí, mi querido Padre. Es un sufrimiento tan profundo existir en este exilio que apenas puedo soportarlo. La idea de perder a Jesús en cualquier momento me aterroriza de una manera que las palabras no pueden expresar». Su anhelo por lo divino era una llama constante que ardía en su corazón. En los momentos previos a su fallecimiento, el Padre Pío, siempre humilde, pidió a sus superiores que oraran por él. Les confió, con la voz débil pero llena de convicción: «Cuando llegue el momento de dejar este mundo, si mi Madre Celestial no está allí para tomarme de la mano, ¿cómo tendré el valor?». Pasada la medianoche del 23 de septiembre, hizo su confesión final, limpiando su alma por última vez, y renovó sus votos franciscanos, reafirmando su compromiso con una vida de pobreza, castidad y obediencia. Aunque su cuerpo era tan frágil que incluso hablar suponía un esfuerzo monumental, aún así logró pronunciar los nombres sagrados, Jesús, María, mientras agarraba su amado rosario, mientras las cuentas se deslizaban entre sus dedos debilitados. Alrededor de las 2:30 de la mañana, el Padre Pío pareció experimentar un breve resurgimiento de la conciencia, un momento final de claridad antes de que descendiera el velo. El santo, que había experimentado innumerables visiones sobrenaturales a lo largo de su extraordinaria vida, parecía estar viendo algo que permanecía invisible a los ojos de quienes lo rodeaban. Con un esfuerzo monumental, susurró, su voz apenas audible: «Veo dos madres», antes de pronunciar suavemente la única palabra, María, y luego pasar pacíficamente al descanso eterno. La interpretación de las dos madres sigue siendo objeto de contemplación y debate. Es posible que el Padre Pío, en su visión final, contemplara a la Virgen María, su madre espiritual, junto a su madre biológica, una imagen conmovedora del amor terrenal y celestial. Alternativamente, algunos creen que pudo haber percibido a la propia Iglesia como una madre simbólica, que nutre y guía a los fieles en su camino hacia la salvación. Aunque la naturaleza precisa de la visión sigue siendo un misterio, parece apropiado que un hombre cuya vida había estado tan profundamente definida por experiencias sobrenaturales concluyera su viaje terrenal con una visión tan profundamente espiritual y mística. En los meses previos a su muerte, se produjo un cambio sutil pero significativo: los estigmas del Padre Pío, las heridas que habían sido su constante compañera durante medio siglo, comenzaron a desvanecerse lentamente. La transformación más notoria se produjo con las heridas en los pies. Quienes lo cuidaron con diligencia observaron que las heridas sangraban con menos frecuencia y que los vendajes, que antes requerían cambios constantes debido al profuso flujo de sangre, se saturaban menos de carmesí. El 22 de septiembre de 1968, un día que se encontraba al borde de la eternidad, justo un día antes de su muerte, solo quedaba una pequeña costra en su palma izquierda, frágil testimonio del sufrimiento que había soportado. Esa mañana, durante la misa, dos pequeños copos de piel cayeron de su mano, como los últimos vestigios de un recuerdo que se desvanece. Cuando los médicos examinaron el cuerpo del Padre Pío después de su muerte, quedaron asombrados por lo que descubrieron. Los estigmas en sus manos, pies y costado, las heridas que habían sido tan prominentes durante tanto tiempo, habían desaparecido por completo. La piel donde alguna vez estuvieron las heridas ahora estaba suave y tranquila, como si nunca hubieran existido. Era suave e inmaculada, casi como la piel de un niño recién nacido, símbolo de pureza y renovación. Un médico incluso destacó la delicada fragancia de las flores de naranjo que impregnaba el aire a su alrededor, un aroma que durante mucho tiempo se había asociado con el Padre Pío, un sutil recordatorio de su presencia. Mientras los médicos y los hermanos capuchinos se reunían alrededor de su cuerpo sin vida, observando la pacífica serenidad que se había apoderado de su rostro, una única costra cayó de su mano izquierda, marcando el último rastro de las heridas que había soportado con fe inquebrantable durante 50 largos años. Después de su fallecimiento, la apariencia del Padre Pío fue notablemente serena, imbuida de una cualidad etérea que parecía trascender las limitaciones del ámbito físico. Un rosario y un crucifijo, símbolos de su inquebrantable devoción, fueron colocados suavemente en sus manos, y la regla de San Francisco, los principios rectores de su vida, fue colocada con reverencia sobre sus hombros. También se le colocó una estola de color púrpura, que simboliza su papel sagrado como sacerdote, como último homenaje a su dedicación a Dios y su servicio a la Iglesia. Cuando comenzó la procesión fúnebre, helicópteros de la Fuerza Aérea Italiana y de la policía local sobrevolaron el lugar,
con sus rotores zumbando en un saludo lastimero. Desde el cielo, colmaron a la multitud de dolientes con flores y estampillas de oración, un gesto conmovedor de respeto y recuerdo mientras se reunían para honrar la vida del Santo Padre Pío, un hombre cuyo legado de fe y amor continuaría inspirando a las generaciones venideras.